vídeo vamos a hablar sobre los hidrocarburos, y más exactamente sobre los alcanos. Empezamos con los hidrocarburos, que son los compuestos más simples de la química orgánica. Son combinaciones de átomos de carbono más átomos de hidrógeno. Como sabemos, el carbono va a actuar con valencia 4 y el hidrógeno con valencia 1. Los átomos de carbono en los hidrocarburos van a formar cadenas, llamadas cadenas de carbono, y entre ellos se van a formar enlaces. Los enlaces pueden ser simples o puede haber ocasiones en las que haya enlaces dobles o incluso enlaces triples. Aquí, por ejemplo, podemos ver los distintos tipos de enlace: simples, dobles o triples. Cuando tenemos solo enlaces simples, este caso de aquí, decimos que es una cadena saturada. Sin embargo, si tenemos algún enlace doble o algún enlace triple, diremos que la cadena es insaturada. A los enlaces dobles o los enlaces triples se le llama insaturaciones. Con tener un enlace doble o un enlace triple o uno de cada, ya diremos que la cadena contiene insaturaciones. Todos los enlaces, sean dobles, triples o simples, se van a formar compartiendo un electrón cada uno de los átomos, de tal manera que formarán enlaces covalentes. Si tenemos un enlace doble, cada átomo de carbono compartirá 2 electrones y con un enlace triple compartirán 3 electrones. Pero sabemos que el carbono tiene 4 valencias, es decir, puede formar 4 enlaces. ¿Qué pasa con el resto de los enlaces? Pues que, como hemos dicho, que los hidrocarburos son cadenas de carbono más hidrógeno, los carbonos se formarán en esta línea de aquí la cadena de carbono y el resto de enlaces se completarán con hidrógenos. De esta manera, cada carbono tendrá sus 4 enlaces completados y el hidrógeno el único enlace que tiene. Y formamos una cadena de carbonos con hidrógenos que son los hidrocarburos. Pasamos a hablar ahora de los alcanos, que son hidrocarburos saturados, es decir, todos los enlaces del carbono son simples y el resto se rellenará con los hidrógenos, como hemos dicho en los hidrocarburos. Por lo tanto, si tenemos 4 carbonos, los enlaces entre carbonos serán simples y el resto de los enlaces del carbono, recordamos que tiene 4, se completarán con los hidrógenos. Esta forma de escribir la molécula es la forma desarrollada, pero podemos escribirlo semidesarrollado poniendo únicamente los enlaces entre los carbonos. De tal manera que tendremos CH3, CH2, CH2 y CH3. Y de esta manera ya tenemos una cadena de carbonos con todo enlaces simples, por lo tanto tenemos un alcano. Y en química orgánica tenemos que saber nombrar estas cadenas. Para nombrar los alcanos tenemos que fijarnos en el número de carbonos que tiene. En este caso, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. El nombre de la cadena de carbonos va a venir dada por el prefijo que viene en esta tabla de aquí. Según el número de carbonos utilizaremos un prefijo distinto. En este caso, como tenemos 4 carbonos, utilizaremos el prefijo but. Y a continuación terminaremos el nombre con el sufijo propio de los alcanos. Los alcanos, para terminar de nombrarlos, se utiliza el sufijo ano, por lo tanto esto será el butano. Y este es el nombre de la cadena. Si tenemos un carbono será el metano. Este compuesto ya se estudia en la química inorgánica. Si tenemos 2 carbonos, tendremos el etano. Con 3 carbonos tendremos el propano. Con 4 ya hemos dicho el butano y así sucesivamente. Nos podemos fijar que si tenemos la fórmula desarrollada vamos a tardar más en escribirlo. Cuando tengamos práctica podremos utilizar la semidesarrollada. Y en la semidesarrollada, en los alcanos, tenemos que los carbonos terminales siempre tienen 3 hidrógenos, porque solo tienen una valencia ocupada con el enlace de otro carbono, por lo tanto las otras 3 serán hidrógenos. Sin embargo, los carbonos intermedios, dado que tienen 2 valencias o 2 enlaces ocupados para enlazarse a otro carbono, solo quedarán 2 libres para los hidrógenos, como podemos ver en este carbono de aquí. Por lo tanto, los terminales tendrán 3 hidrógenos y los intermedios tendrán 2. Pero los alcanos tienen mayor diversidad. ¿Y cómo se puede conseguir mayor diversidad en los alcanos? Añadiéndoles radicales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta cadena de aquí, podemos fijarnos en que la cadena tiene un grupo que sale de nuestra cadena, vamos a llamarla cadena principal. En este caso, en este carbono de aquí hemos sustituido un hidrógeno y hemos añadido otro carbono más, otra cadena más. Es decir, nuestra cadena de carbonos no es una línea que podamos recorrer sin levantar el lápiz, sino que tenemos que recorrerla de una manera y luego está añadido otro grupo. Aunque parece muy complicado esto, vamos a nombrarlos de una manera un poquito más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es nuestra cadena principal. En el caso de los alcanos siempre tenemos que buscar la cadena más larga posible.
¿Cómo podemos encontrarla? Pues fijaros, aquí tenemos esta primera opción, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Tenemos esta segunda opción que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Y tenemos esta tercera opción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Por lo tanto, nuestra cadena principal será la de 8 carbonos, esta de aquí. ¿Cómo la tenemos que nombrar? Pues nos fijamos en la tabla y con 8 carbonos el prefijo es este de aquí, oct. Y le añadimos el sufijo de los alcanos. Por lo tanto tenemos un octano. Esa sería nuestra cadena principal, octano. A continuación nos vamos a fijar en el radical. En este caso el radical es este de aquí. Este carbono que tenía es un carbono intermedio y tendría 2 hidrógenos, ha perdido uno y se le ha añadido otra cadena. Por lo tanto, este de aquí es el radical. Lo que vamos a hacer ahora es numerar los carbonos de la cadena principal. Es decir, poner carbono 1, 2, 3, 4, de tal manera que podemos empezar por aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero también podríamos empezar por este lado de aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué lado empezamos? Siempre tenemos que empezar por el lado en el que el radical, en este caso este de aquí, tenga el localizador más pequeño posible. Es decir, el radical tiene que estar unido al carbono con un número más pequeño. Si empezásemos por aquí, se haría 1, 2, 3 y 4. Este carbono al que está enlazado el radical sería el carbono 4. Si empezamos por aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, este carbono sería el carbono 5. Por lo tanto, si por aquí es el carbono 5 y por aquí es el carbono 4, por donde tenemos que empezar a numerar es por este de aquí. De tal manera que, lo voy a poner en otro color, este es el carbono 1. Estos números de aquí que están en verde son el localizador del carbono. Y en este caso, en el carbono 4, sabemos que sale el radical. Por lo tanto, ya hemos hecho los dos primeros pasos. Hemos elegido nuestra cadena principal y la hemos numerado. Ya tenemos nombrada la cadena principal. Ahora lo que tenemos que hacer es nombrar el radical o sustituyente. Para ello, lo que vamos a hacer es contar cuántos carbonos tiene el radical. En este caso solo hay uno. Por lo tanto, vamos a utilizar otra vez la tabla y ponemos el nombre con el prefijo met. Lo pongo en otro color para que lo veáis más claro. Y en vez de utilizar el sufijo de los alcanos, los radicales siempre terminan en IL. Por lo tanto, esto es un metil. Met, porque tiene un carbono, según me dice la tabla. Il, porque es el sufijo de los radicales. Metil. Y delante del metil le ponemos el número, el localizador del carbono al que está unido. En este caso está unido al carbono 4. 4-metil. Y siempre entre números y letras ponemos guiones. Por lo tanto, este radical se puede llamar 4-metil. Ahora, a la hora de escribir el nombre entero de toda la cadena, no podemos escribir por un lado el radical y por otro lado la cadena principal. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hacemos es nombrar primero los radicales, en este caso el 4-metil, y seguido la cadena principal. De esta manera, nuestro compuesto es el 4-metiloctano. No voy a borrar los localizadores porque vamos a complicar un poco esta molécula. Imaginad ahora que añadimos otro radical. En este caso lo vamos a añadir aquí. Ha perdido un hidrógeno y añado otra cadena, que en este caso va a ser el CH3. Voy a borrar el nombre anterior porque ya no nos vale. Y tenemos dos radicales. De nuevo tenemos que elegir la cadena principal. En este caso va a ser la misma porque es la cadena más larga. Y tenemos que numerarlo. En este caso me vale igual porque los radicales están unidos al carbono 3 y al carbono 4. Si empezase por aquí, estarían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estarían unidos al carbono 5 y al carbono 6. Así que sigo empezando a numerar por este carbono de aquí. Mi cadena principal sigue siendo la misma, es un octano. Y los radicales son exactamente iguales, uno unido al 4 y otro unido al 3. Pero los dos tienen solo un carbono, por lo tanto utilizamos el prefijo met en los dos. Le ponemos el sufijo de los radicales. Y lógicamente tendremos metil y metil. Nos tenemos que acordar que tenemos que añadir el localizador, es decir, el número del carbono al que están unidos. En este caso sería el 3-metil y el 4-metil. Hemos dicho que para nombrar la cadena tendríamos que poner la cadena principal, pero antes tendríamos que poner los radicales. Así que sería el 3-metil, 4-metil. Para no estar repitiendo todo el rato metil, metil, lo que se hace es poner el prefijo di. En este caso tendríamos dimetil. Es el dimetiloctano, pero tenemos que poner los localizadores del metil. En este caso, el 3 y el 4. Los separamos por comas y siempre los números y las letras separadas por un guión. De esta manera, la cadena sería el 3,4-dimetiloctano. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a complicarlo todavía un poquito más. Vamos a añadir otro radical. En este caso, vamos a quitar este hidrógeno y vamos a añadir aquí otro radical. Por lo tanto, ya no nos vale el mismo nombre. Podemos ver que la cadena principal sigue siendo la misma, porque es la cadena más larga de 8 carbonos.
Y la numeración también seguirá siendo la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si empezásemos por aquí, los carbonos a los que están unidos los radicales serían más grandes. Este radical de aquí es el nuevo, así que voy a nombrar los otros dos que ya teníamos, siguen siendo los mismos, el 3-metil y el 4-metil. Pero en el radical nuevo que he añadido tenemos dos carbonos. Según la tabla, eso se pone con el prefijo et. Y le añado IL porque es un radical etil. Y si nos fijamos, el etil también está unido al carbono 4. Tenemos un metil y un etil unidos al carbono 4, de tal manera que sería el 4-etil. De esta manera tenemos ya todos los radicales nombrados. 4-etil, 4-metil, 3-metil. Así que lo que tenemos que hacer ahora es juntar todo en el nombre. La cadena principal es el octano, eso sigue siendo lo mismo, y los radicales los tenemos que escribir antes de la cadena principal. ¿Pero en qué orden? Vemos que tenemos metil, metil y etil. Lo que se hace es ordenarlos de manera alfabética, de tal manera que como el etil empieza por E y el metil empieza por M, primero va el etil. 4-etil, 3,4, dimetil. Y a continuación añadimos la cadena principal, octano. Y de esta manera tenemos nombrada esta cadena que parece muy complicada, pero no lo es tanto. 4-etil, 3,4, dimetil. Os podréis preguntar por qué no se pone el dimetil antes, dado que empieza por D. Y el etil empieza por E, la D va antes que la E. Cuando tenemos los radicales, este di no se tiene en cuenta porque es un prefijo que añadimos nosotros. Lo que se hace es nombrar en orden alfabético según la letra del compuesto que es el radical. En este caso, metil, etil. Y podemos complicarlo un poquito más. Vamos a añadir ahora un radical a un radical. Es decir, este CH2 va a perder un hidrógeno y le vamos a añadir otro radical, en este caso un CH3. De tal manera que tendremos nuestra cadena principal, que seguirá siendo la misma, un radical de metil, otro radical de metil, y aquí tendremos una cadena que podemos considerar este como radical principal y este de aquí como un radical secundario. Aunque esto se puede nombrar de distintas maneras, vamos a ver una manera que va a servir para todos los radicales secundarios. Lo primero que voy a hacer es nombrar los radicales que ya sabemos nombrar, el 3-metil y el 4-metil. Ahora, para nombrar el radical que nos queda, lo que tenemos que hacer es elegir la cadena principal del radical. En este caso vamos a coger, por ejemplo, que esta es la cadena principal, que es la cadena más larga, de tal manera que el primer carbono está unido a la cadena principal y luego va el segundo. Esto sería un etil. Y le pondríamos el localizador del 4-etil. Sin embargo, tenemos un segundo radical unido a este radical. Este es un radical secundario. Se nombran exactamente igual. En este caso contamos el número de carbonos, hay uno solo, así que es un met, y le añadimos el sufijo de los radicales, metil. Y ahora le ponemos el localizador al que está unido respecto al radical principal. En este caso, el carbono este de aquí, el metil, está unido al primer carbono del radical. Fijaros que el radical, su primer carbono siempre es el que está unido a la cadena principal. Aquí sale el radical y este es el primer carbono siempre. No hace falta numerarlos de esta manera. Siempre el que está unido a la cadena principal es el carbono 1 y este sería el carbono 2. Como nuestro radical secundario está unido al carbono 1, le ponemos un 1. Así que esto sería el 1-metiletil. ¿Qué nos falta por poner? Nos falta por poner el localizador de todo esto junto. En este caso es el 4. Hemos dicho que estaba unido al carbono 4. Pues lo ponemos todo entre paréntesis y le ponemos el 4. Entonces tenemos el 4,1-metiletil. ¿Qué hacemos ahora para nombrar toda la cadena? Pues hacemos lo mismo que antes. Lo nombramos por orden alfabético. En este caso, el radical que está compuesto con radical primario y secundario empieza por una M. Así que, por orden alfabético, M, M, M son todos iguales. Dado que aquí termina con metil y aquí prosigue con una E del etil, primero pondríamos estos de aquí y luego pondríamos este. Así que esta cadena sería el 3,4-dimetil, 4,1-metiletil y luego la cadena principal, que sigue siendo un octano. Para terminar de complicarlo, voy a quitar el hidrógeno de este carbono y voy a añadir otro radical secundario, en este caso un CH3. Esto de nuevo se puede nombrar de varias maneras, pero siguiendo el método que hemos usado nosotros, podemos ver que en el carbono 1 del radical va a haber dos radicales secundarios que los dos son metiles, por lo tanto podemos poner 1,1-dimetil. Este es el metil, este es el metil, pues 1,1-dimetil. Fijaos que pongo los dos unos porque los dos están enlazados al mismo carbono y tengo que poner los dos para referirme a los dos metiles. No puedo poner solo 1-dimetil porque me faltaría la información del otro, que podría estar aquí. 1,1-dimetil, añado el radical principal
lo pongo todo entre paréntesis y pongo el localizador. En este caso, para juntar todo el nombre, fijaros que esto es dimetiletil. Solo cuando es un radical secundario, este di sí se tiene en cuenta para el orden alfabético. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería 4,1,1-dimetiletil, 3,4-dimetil, octano. Y con esto tendríamos nombrado el alcano. Como veis, hay muchas posibilidades para complicar esto o para hacerlos un poquito más interesantes, y en esto se basa toda la diversidad de moléculas orgánicas que hay. Con esto tendríamos visto los alcanos.